Se graba el teatro. Ok. Gracias, Diego. Todo lo hemos hecho con mi fotógrafo, así no me preocupo, se escucha bien. Yo pensaba que era Ok. al final sí. Me estaba consiguiendo plata, perdón. No, ni siquiera me subí al ascensor, fui a la primera cadena. Van a hacer slides al final. Ah, con... Sí. Para priorizar esto, solamente conectar el bache de voy a buscar una... déjame ver si las Se mantenía las dos de irse a ser más exitosa. Sí. Como la slide más de eso. Es que cuando se enchufa. Todo sea más cómodo. Me voy y vuelvo, voy y vuelvo. Supongo que estará... El título era en español y la sí, solamente ha sido en español. Paulina habló español. Sí, así que no voy a llegué a mi oficina, así que Hay una... Está bien ahí. No, ahí sí. Sí, está ligada. Pero es muy diferente. Tengo valor de no pregunto, no pregunto.
Conociendo los mensajes nos preguntan. Somachi Kuma. Somachi fue la Van a ser una persona. creo que era la primera. Ah, bueno, Qué bueno. recuerdo que fue de gas, como un domingo. Usa conferencias, sí. Siento que la primera fila le había salido una pregunta. Y esta primera fila se va con todas las preguntas. Juan Pablo pasa el ejemplo. Juan Pablo pasa adelante. Ah, No, es que estaba en la tabla. Hay un sangre fuera. No sé por qué no veo acá. Para mí, igual. Para como. Come mantenere un caccio è El cacho porque no. No, que quedó trancado. Sí, pero allá es. Allá aquí hay. No, profesora Maya, no. Ah, arrancaste. Eso. Muy bien. ¿Te vean? sí, empieza tranquilo. Ah, no, pensé que no. Ya. ¿Comprendo? Más. Sí, yo por mí. Ahí está. ¿Qué cosa? Ahí. A ver qué. Ah. ¿Tienes por casualidad cargador? ¿Poder? ¿No? Tengo un cable en mi oficina. ¿Puedo ir a buscar el Sí, cable? es por lo que tengo 1%. Pero No, capaz que llevo otro invitado. claro, estoy imagínate llegar jueves. 4. Yo digo así como partamos cuando Maximiliano diga que sí y de ahí tranquilo. No nos vaya a
Aquí tengo un calor. Por aquí mejor no, para la foto. Mejor. Es que si no le voy a pegar en la cabeza. Ahora sí, los sobres. Buena idea. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Perdón, se están conectando en Rusia. Vamos acá. Putin quería escuchar. Dos países, un con Voy a ver que cierre sus computadores. Yo debería estar permitido mirar el computador en la Carmen Emol. teléfono sí, pero no computador. Para tomar para esa rentable. Starlink. Ahora sí. ¿Está bien? Ok. Perdón por la demora. Podemos partir. Yo te intro. Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer para mí introducir a, bueno, quien ya conocen ustedes, Alejandro Mas. Antes de venir para acá dije, bueno, voy a buscar cosas para decir que Alejandro, pero dije, ¿para qué? Sí, pues, no sé casi todo. Bueno, Alejandro hizo un doctorado en matemática pura en Marsella, en el año 94, y desde el año siguiente profesor de la universidad. Su investigación, bueno, tiene muchas líneas de investigación. Algunas de ellas son la dinámica simbólica, la dinámica topológica, teoría ergódica y desde hace algunos años la biología de sistemas. Que ahí entiendo que hay unas subdivisiones también, pero no conozco muy bien. Bueno, Alejandro, dentro de su carrera, ha obtenido muchos premios y distinciones. El premio Malca del 2009, embajador CNRS hace un par de años, y más, bueno, recientemente, que una de las cosas que estamos celebrando es que obtuvo el Premio Nacional de Ciencia. Así que esta es una parte, una pequeña celebración dentro de muchas que tendremos en semanas que vienen. Así que bueno, un placer dejar a Alejandro, y el día nos va a contar un poco sobre Dynamical Cube, que bueno, él lo va a decir mejor que yo, pero es una teoría que ha sido bastante, muy importante en los sistemas dinámicos y que nos ha dado trabajo a muchas personas. Él va a contar el día un poco sobre eso. Adelante. Gracias, Sebastián, gracias, Hanna, por la invitación. Voy a hablar en español, pero la transparencia está en inglés, dado que la mayoría creo que hablan español acá. Levanten los que hablan. Y de no cuenta. Y de no cuenta. Como decía Sebastián, esto en realidad los cubos dinámicos es una teoría
no un juego, partió como un juego, voy a tratar de contarle cómo nació. Fue una teoría que publicamos el año 2010 con Brian McGrath y con Bernard Host. Nació, voy a decir, de muchas iteraciones de algo que habían hecho ellos, que les voy a comentar, pero en el campo más bien de los sistemas dinámicos medibles. Voy a explicar un poco de qué se trata. Y en alguna de las múltiples visitas de Bernard a Chile, como un juego, voy a decir, iba a aparecer un juego, cuando presente los cubos, es que podemos hacer esto topológico. Esa era la pregunta original y lo que terminamos haciendo una teoría que tenía sentido y que hoy día efectivamente ha servido para muchas cosas, en particular para que Sebastián demuestre mucho más que nosotros. Voy a decir que como éramos más incompetentes que los más jóvenes, hicimos la teoría, pero nos quedaron muchas preguntas abiertas y que a poco Sebastián, Güembo, sus colaboradores, nuestros colaboradores en China también, fueron cerrando. Bueno, nosotros algo hicimos en el medio, ¿ah? Pero una de las teorías que a mí me gusta porque es una teoría, digamos, es realmente una teoría que no existía y que ha permitido en dinámica topológica relacionar temas y por otro lado generar nuevas preguntas y entender algo muy delicado de los sistemas dinámicos que en general no existe, pero cuando uno piensa en eso permite resolver problemas. Algo frase un poco vacía, pero se las voy a explicar. Quería decir que esto está en honor a Joe. Joe falleció. Quizás el que más disfrutó el paper cuando lo sometimos. Había una parte del paper que el Bernard lo odiaba, decía, no, esa cosa no le va a gustar. Los que conocen a Bernard siempre odian una parte de sus papers. ¿Ah? Es uno de los grandes matemáticos de teoría ergódica, Bernard Host. Pero Bernard siempre decía, aquí vamos a hacer estas relaciones proximales. Y yo me acuerdo, Joe, cuando sometimos el artículo, nos manda un mail y nos dice, soy el referee del artículo. Me gusta mucho, pero lo quiero entender bien, dice, y se los quiero aceptar si es cierto. ¿Ah? Y esa era la gracia que tenía Joe, que Joe no, digamos, creía en una ciencia distinta, creía en una ciencia mucho más abierta, donde uno conversa y el aceptar el paper no tenía que ver con nada más que el paper era bueno. Sí, ¿verdad? Él falleció en enero, de hecho iba a venir a Chile, nos advirtió como 15 veces que se iba a tomar el avión en unos charters de gente de la tercera edad, de hecho. Quería ir a Patagonia, no sé dónde, tenía como 100 años. Hay un libro que la gente en la sala que estudia sistemas dinámicos con nosotros, a lo mejor lo ha visto, se llama Flows and Their Extensions. Todos los que hicimos dinámica topológica lo leímos alguna vez. Tiene una gracia, buen libro, pero tiene una desgracia que no tiene referencias cruzadas. Entonces cada vez que uno decía, voy a ver dónde está distal, ¿en qué página era? Entonces era un libro muy difícil de leer, pero por eso que entretenido lo tuvimos que aprender de memoria. Ahora, ¿de qué se trata esto de los cubos dinámicos? Siempre nos introduce esta teoría más o menos desde aquí. Fürstenberg, un gran matemático, un gran ergódico de la Universidad Hebrea en Jerusalén, que estableció de alguna manera, muchas otras personas también, pero yo diría que Hillel lo que hizo fue de alguna manera unir la teoría ergódica con la combinatoria. ¿Ah? Por ejemplo, para resolver problemas como este, y ya estaba resuelto por ese Meredith, ¿no es cierto? Que uno toma un subconjunto de los números enteros, que es relativamente grande, eso es lo que se llama upper Banach density, es decir, que esencialmente el promedio de números en S que uno ve en intervalos cada vez más grandes es grande. ¿Sí? Y lo que había demostrado Semeredi, un teorema que fue demostrado mucho por teoría de grafos, etc. Semeredi también un gran, él dice que no es matemático, pero voy a decir un gran combinatorista, voy a decir, un gran grafista. Lo había demostrado de una manera, voy a decir, muy sofisticada, y lo que hizo Fürstenberg es demostrar este mismo teorema usando teoría ergódica. Entonces, ¿qué es lo que inventó Fürstenberg? No dije el resultado de todo esto. Ese contiene progresiones aritméticas tan grandes como un tiene. Es decir, son teoremas de regularidad, de alguna manera, de buscar patrones regulares en sus conjuntos de los enteros. Y lo que hizo Hillel fue construir un sistema dinámico a partir de ese y demostrar este teorema a partir de una propiedad del sistema dinámico. Se llama el factor, es decir, el sistema, ¿cómo se llama el sistema que hace Fürstenberg? El sistema. Está el matemático. No. Característico. Característico. Gracias por su requerimiento. Entonces, él inventó un sistema característico que hace que esto se pueda.
Ahora, eso un poco, no voy a decir que son los cubos, pero de alguna manera está en la base de lo que uno trata de hacer en teoría ergódica hace mucho tiempo. Es decir, hay patrones y uno trata de entenderlos en la naturaleza, en los enteros, etcétera, y uno trata de entenderlos a través de un sistema dinámico, una especie de teorema ergódico. ¿Ah? De hecho, por el año 98 organizamos una escuela de sistemas dinámicos en Temuco y vino Vitaly Bergelson, que es alumno de Hiller, y Vitaly le enseñaba a los alumnos, una persona muy atractiva, es decir, le mostraba las estrellas y decía, ahí están las tres Marías, aquí están las tres Marías, aquí están las tres Marías. Claro. Y es porque ese patrón se ve por todos lados, es como tener progresiones aritméticas repetidas, voy a decir, porque hay una cierta, voy a decir, recurrencia razonable en el sistema dinámico que está detrás. Eso es lo que voy a tratar de llegar. ¿Ah? Y todo el mundo, wow, aquí están las tres Marías, las tres Marías. Y tenía que ver con ese tipo de teoremas, ¿sí? Que cuando uno tiene un subconjunto, de un conjunto discreto que tiene suficientes puntos, alguno, es decir, ese conjunto tiene regularidades relativamente bonitas, progresiones aritméticas. Después de eso hay muchos desarrollos que tienen que ver con lo mismo y empezó como toda una cadena de resultados aritméticos vía teoría ergódica, que también algunos resultados aritméticos implicaban algunas ideas que uno trataba de aprovechar en teoría ergódica para probar los resultados, y esa es una de las gracias de esto. Después se metió la teoría de números, etcétera, y estas áreas empezaron a circular una después de la otra. De hecho, es así como posiblemente Terence Tao llegó a la teoría ergódica. ¿Por qué Terence Tao llegó a la teoría ergódica? Voy a decir algo que me dijo él. Una de las obsesiones de Tao tiene que ver con la multirecurrencia. ¿Sí? Yo entiendo la correlación, la entiendo como la transformada de Fourier, y es una teoría bien establecida, abeliana, etc. Y lo que decía Tao es que quería entender la multirecurrencia, es decir, recurrencia múltiple. Entonces estaba tratando de inventar, como voy a decir, la teoría de Fourier generalizada. Ahora, ¿por qué esto tiene que ver con patrones? Porque ustedes piensan en una progresión aritmética, obviamente son recurrencias un poco más, o correlaciones, perdón, un poco más grandes que dos. ¿Ah? Y de alguna manera Tao se metió a través de la teoría ergódica, la teoría de número y la combinatoria a esa pregunta. ¿Ah? De hecho, hay muchos papers, voy a decir, de gente de teoría de grafo, de combinatoria, que hablan high order Fourier análisis, etc. ¿Sí? La teoría de la gente de Hungría, etc. ¿Ah? Ese es el contexto donde nace esta teoría. ¿Ah? Ahora les voy a decir ya la parte fome. ¿Ah? De hecho, en teoría ergódica hay un amigo que siempre dice hay tres tipos de teoría ergódica. La fome, que es la que parte así, y que uno dice sea un espacio de medida, etc. La elegante, que es la que ya sea X en la superficie. Bueno, yo voy a partir por la fome. Entonces, en esta teoría, en la simplificación, puede decir la teoría, acciones de grupos a través de una función, uno tiene un espacio de probabilidad, X sigma álgebra probabilidad, y tiene una transformación que mueve los puntos en X, pero lo importante de esta transformación es que preserva este espacio, es decir, es medible, y la parte más importante es que preserva el volumen, es decir, la medida es invariante. ¿Sí? Eso es lo más importante y eso es lo que tiene más consecuencias en teoría ergódica, es decir, si yo preservo el volumen, eso implica la mitad de la teoría ergódica. ¿Sí? Si no preservo el volumen, obviamente, esta es la teoría ergódica se cae. ¿Sí? Pero tengo funciones que mueven puntos, lo que nos dice acá, a una cierta estructura. Eso se llama sistemas medibles o sistemas abstractos, y si uno a ese sistema abstracto le pone un poco más de estructura, por ejemplo, X uno dice que es un espacio métrico y compacto, entonces uno dice que está trabajando en el contexto de la dinámica topológica, ¿sí? Que este es el que yo más he trabajado en mi vida y es lo que tiene que ver con esta charla. Entonces tengo una transformación ahora que es continua, típicamente biyectiva, entonces un homeomorfismo de este espacio métrico compacto, donde uno puede mostrar en la sala, que son matemáticos, uno puede mostrar, usando los teoremas que pensé con esos matemáticos, que en este tipo de espacios siempre uno puede encontrar probabilidades invariantes, ¿sí? Porque el espacio de probabilidades, un espacio métrico compacto, es un espacio convexo, métrico compacto también, y uno puede construir esas medidas. Es decir, cuando uno está en un espacio, en un sistema dinámico topológico, de alguna manera esto está contenido en esta teoría, ¿sí? Yo puedo poner medidas invariantes, acá a veces hay una única medida invariante, etcétera, son preguntas de la teoría. Lo importante es que estoy contenido en una teoría un poco más abstracta, donde
La transformación es simplemente medible, a mí me gusta que sean continuas. Cuando es continua, hay dos nociones que por ahí voy a mencionar. Hay una que se llama la noción de minimalidad, que tiene que ver que no hay trozos invariantes en el espacio, es decir, que todos los puntos tienen órbita densa. Es decir, cuando los muevo y tomo la adherencia de esos puntos, lleno el espacio, todos los puntos hacen eso, y transitivo hay al menos un punto que hace eso. ¿Sí? Bueno, uno vive constantemente en esta teoría entre los dos lados. ¿Sí? Uno trata de muchas veces, y eso es algo como más poder, no voy a decir, muchas veces uno demuestra estos resultados desde la perspectiva de lo topológico, a veces uno demuestra resultados topológicos desde la perspectiva de lo medible, algo que no es muy intuitivo, pero hay teoremas antiguos de la teoría ergódica que dice que muchos de estos sistemas vía isomorfismo medible uno los puede representar por sistemas topológicos. ¿Sí? Y si esa representación es suficientemente regular, uno puede traspasar resultados medibles a resultados topológicos. Obviamente que es más natural en la otra dirección, pero eso es algo que uno hace mucho. Déjenme recordarles, para que aparezcan ya por primera vez los cubos, uno de los teoremas más clásicos de la época de Poincaré, la teoría ergódica, el primer teorema, que tiene que ver con patrones. Dice lo siguiente, dice que si tomo un conjunto que se puede ver, ¿sí? Que tiene medida probabilidad positiva en mi sistema dinámico, siempre existe un punto que hace de A, que vuelve a A en un cierto tiempo. Eso es lo que quiere decir. Hay puntos de A que después de m pasos vuelven a A. ¿Sí? La verdad es que es mucho más fuerte, hay infinitos tiempos donde vuelven puntos de A a A, en realidad mucho más fuerte que eso. El conjunto de los puntos de A que regresan a A tiene medida completa. ¿Sí? Les voy a hacer la demostración para que vean que una medida invariante importante. Si como A es grande, es un volumen que vive en un espacio de medida 1, si yo lo empiezo a mover y no se toca nunca conmigo mismo, supero la medida 1. Eso es todo. ¿De acuerdo? Si tengo una pelota de medida 1/2 y cuando la muevo no toca el primero, bueno, 1/2 más 1/2, 1. Si la muevo de nuevo y no toque, no puede ser. ¿Sí? Que eso es un poco, es el teorema de Poincaré, que parece muy simple, pero en esa época es simple. Ahora, la gracia de ese teorema es que implica patrones. ¿Sí? Voy a partir con este ejemplo para que vean que aparecen los cubos. No es la única manera, pero voy a decirles una manera como aparecen los cubos. Supongan que ustedes hacen eso, entonces tengo un conjunto que se ve, y yo sé que después de un cierto tiempo hay puntos de A que vuelven a A. Entonces ahora este conjunto se ve, digo que es distinto de vacío, pero en realidad la medida es positiva. ¿Sí? En realidad está mal escrito. Esto también se ve. Y como se ve, le puedo aplicar el mismo teorema. Y si le puedo aplicar el mismo teorema, puse distinto de vacío de nuevo, como puedo aplicar el mismo teorema, ahora tengo que eso se puede ver. ¿Sí? Porque quiere decir que yo partí de ese conjunto que se ve y por un cierto n, ahora este es el que se ve. Lo que hice fue un paralelogramo, ¿no es? Porque hice m, n, 0, n, n y m más n. ¿Sí? Si ahora tomo ese conjunto que también se ve y hago la misma pregunta, existe un tiempo p que hace que yo puedo volver a este punto. Y ahora formé un cubo en lo entero. Formé el 0, la m, la n, m más n, p más n, p más m, p más m. Entonces tengo que en todos esos tiempos puede ser un patrón que me permite volver a A en todos esos tiempos. Es decir, la recurrencia de Poincaré implica otra recurrencia. Es decir, cuando vuelvo infinitas veces, quiere decir que volví además en patrones que no son cualquier patrón. En este caso son patrones que forman un cubo en los enteros. Ven el cubo, ¿no? Obviamente eso parece una anécdota. La pregunta es si esa anécdota tiene alguna consecuencia. ¿Sí? Obviamente aquí hay más preguntas, uno se podría preguntar por recurrencia un poco más complicada. Una vez que uno ve esto que sale natural de la historia de Poincaré, obviamente uno se puede preguntar si hay otras recurrencias que son razonables, en particular si puedo volver en una progresión aritmética. Esa es más difícil porque no aparece sola acá. Es que puedo volver en tiempos cuadráticos, que puedo volver en tiempos polinomiales, etc. Ahí hay que contarlas. Pero esas preguntas son naturales solamente de saber que en los sistemas donde se preserva una probabilidad existen recurrencias. Y como existen recurrencias, aparecen patrones y esos patrones uno puede tratar de entender. De hecho, aquí tenía el cubo.
Me he olvidado decir, tengo puntos que están en A, pero después de N están en A, después de M, de P, de P, N más M. Y uno imagina que tiene un cubo de recursos. Eso era solo para encontrar por qué hay cubo. Ahora yo necesito alguna herramienta, entonces le voy a decir, cuando uno estudia sistemas dinámicos, esto es como la descomposición en números primos. Uno necesita tener factores. ¿Ah? ¿Y qué significa tener factores? Tener otros sistemas dinámicos que uno puede obtener por proyección de mi sistema dinámico original, donde uno hace que las transformaciones computen. Esto es lo que dice esto, proyecto, y mi transformación en X es como mi transformación en S, pero un poco más chico a lo mejor el espacio, con clases de puntos en X que se proyectan. Y si esta categoría de objeto es el objeto medible, entonces voy a asumir que todos estos objetos que puse acá son medibles, existe una proyección medible, etc. Pero si el objeto es topológico, voy a asumir que en esa categoría estos objetos son topológicos. ¿Sí? Es decir, tengo una sobreyección continua que manda los puntos de X. Entonces, cuando uno quiere estudiar un sistema dinámico, una de las herramientas, voy a decir, o conceptos que siempre aparecen es esta de factor. Quiero tratar de caracterizar todos los factores de X, así como, por ejemplo, un número n, 6, por ejemplo, se escribía como 2 por 3. Uno le gustaría decir que tenía, no sé, el sistema dinámico 2 y 3, que de alguna manera explican lo que pasa acá. ¿Sí? Eso es algo poco abstracto desde el punto de vista de la sigma álgebra o de X. En realidad uno trata de ver cuáles son todas las sigma álgebras invariantes que tiene X. Y así uno lo va a clasificar y va a tratar de entender. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay factores que son importantes y uno lo lleva a lo que sabe más o menos de álgebra lineal. Hay un factor que voy a decir que el más estudiado en dinámica y en teoría ergódica es el factor de Kronecker, o el factor que produce los valores propios. Es decir, uno tiene su espacio medible y toma una función en L2 y como tengo una transformación la puedo componer con esa función. Y eso define un operador en L2 que es un operador unitario porque preserva la medida, entonces la integral de f compuesto con t es la misma integral de f, y uno se pregunta por sus valores propios. ¿Sí? Cuando uno encuentra valores propios, lo que encuentra en realidad son factores de mi sistema dinámico que son rotaciones en el círculo. ¿Sí? ¿Cuál es la rotación? Multiplicar por lambda. De hecho, la proyección va a ser la misma f que me manda al círculo y lambda va a ser lo que estoy haciendo. Estoy rotando en el círculo. Esos son los factores que uno, voy a decir, más tradicionales de la teoría ergódica. Mucha gente, yo incluido, uno se dedica a caracterizar los valores propios, saber si hay valores propios, si no hay valores propios, etc. Cuando no hay ningún valor propio de este sistema extraordinario, es muy caótico, uno lo llama débilmente mezclador. Y lo mismo, uno se lo pregunta, pero en la categoría de los objetos medibles. Es decir, uno se pregunta si esta transformación, pero desde el espacio de las funciones continuas ahora, tiene valores propios. ¿Sí? ¿Por qué hablo de estos factores? Porque van a ser, es como algo así como lo que uno era capaz de ver hasta que Brainerd y Bernard lograron inventar los factores que se llaman de Hochschild. Era, si uno miraba estos factores, podía demostrar muchas cosas, pero no eran suficientes. La otra cosa importante de decir acá, de alguna manera, uno cuando mira factores que son del estilo rotaciones, está en grupos abelianos. Sé que parecen palabras nomás, pero es súper importante para lo que voy a hacer. Cuando uno estudiaba valores propios, es un poco, voy a decir lo que les decía de Tao, es como pensar que hay una transformada de Fourier, que es una correlación, y eso se puede mirar en un grupo abeliano. Eso es un poco la filosofía que hay. Pero eso es un factor. Un factor es justo esta función que manda puntos del espacio en el círculo, y en el círculo mi transformación es multiplicar por lambda. Por mucho tiempo habían preguntas en la teoría ergódica que la gente se decía si yo conocía todos estos factores de rotación, que era capaz de conocer el sistema. Entonces estaba la pregunta del isomorfismo, que era saber si yo conozco todos los valores propios de X, es decir, todos estos factores de rotación en un grupo abeliano, yo era capaz de caracterizar mi sistema. Obviamente que no, obviamente, la respuesta final es no, pero en muchos sistemas sí. En muchos, en algunos sí. Tienen razón. A mí me interesa esta categoría topológica, pero voy a quedarme todavía en cualquier categoría. Hay otros factores de rotación que uno le pueden interesar si quiere estudiar patrones un poco más difíciles.
Y aquí entra, voy a decir, una teoría que es más enredada, que se llama la teoría de nilpotente, pero voy a ir al tiro un ejemplo. Por ejemplo, tomen todas las matrices triangulares superiores con números reales acá. Y voy a decir lo siguiente primero: tomo los reales y tomo los enteros y cociento, eso es el círculo, ¿sí? Pero si tomo estas matrices, y eso es un grupo abeliano, si yo tomo estas matrices y las cociento en esas coordenadas con los números enteros, eso ya no es un grupo abeliano, ¿sí? Es un grupo nilpotente de orden 2, no me equivoco, ¿sí? Y aquí uno también puede hacer una rotación. La rotación consiste en tomar un elemento fijo, una matriz fija, y multiplicar a otra por la izquierda y después hacer esto módulo estas matrices que están acá. ¿Sí? Es decir, estos números son iguales módulo 1. Como ustedes se fijan acá en esas coordenadas, estoy sumando, estoy haciendo como una rotación, pero en esto estoy cruzando variables y ya no es una rotación. Ese tipo de factores se pueden definir, voy a volver atrás. En general uno dice que tiene un grupo que es nilpotente de un cierto orden. Nilpotente de un cierto orden va a ser como las matrices que puse antes. Si le resto la identidad, una cierta potencia es 0, eso es la nilpotencia. Acá no lo voy a explicar, pero un grupo nilpotente con ciertas propiedades, voy a decir, en la geometría. Y uno toma un subgrupo que es discreto, de manera que cuando lo cociento forma un espacio métrico compacto. ¿Sí? Esa es la formalidad. Los elementos en ese grupo se pueden escribir como G por gamma. Entonces yo puedo rotar por la izquierda multiplicando por el elemento fijo. ¿Sí? Eso es lo que uno hace, y a eso uno le llama un sistema, una rotación nilpotente de orden D. Y hay una cosa que no dije, pero las rotaciones abelianas, cuando uno toma productos de ellas mismas, siguen siendo una rotación abeliana, pero cuando uno toma productos de rotaciones en espacios nilpotentes, eso no es cierto. Entonces, en lugar de quedarse con la clase de las rotaciones nilpotentes, uno toma límites inversos de las rotaciones nilpotentes, pero eso es decir, es un tecnicismo, pero quiero decir que, uno hace una cierta operación de manera de tener una clase cerrada. Ahora, si uno quiere tener un ejemplo, es ese. ¿Sí? Para no enredarse, uno tiene matrices, y de hecho, cuando todo es muy, muy conexo, son matrices triangulares superiores cocientadas, y la dinámica es multiplicar por un elemento fijo por la izquierda. ¿Sí? Si yo tuviese una única coordenada acá, estaría haciendo como una rotación en el. ¿Y qué fue lo que, bueno, hay más ejemplos, y qué fue lo que descubrieron José y Craso un tiempo para volver a los cubos? Es que ese tipo de factores jugaban un rol clave. Ellos trataban de resolver este problema. Voy a partir borrando acá. Cuando uno borra esta parte que está aquí, esto se llama hacer converger ese promedio, se llama el teorema ergódico. ¿Qué significa eso? Que uno tengo una función en L2, que es un observable, y va midiendo ese observable la trayectoria de un punto. Y después saca el promedio. ¿Sí? A los que no han hecho teoría ergódica, van a tener que hacerlo, pero esto es como la ley de los grandes números. ¿Sí? Si yo pongo aquí xn, me olvido el resto, uno sabe que eso, bajo cierta hipótesis, converge a la esperanza de esas variables aleatorias. Acá es como tomar x, esa variable aleatoria en tiempo n, 2n hasta d por n, en una progresión aritmética. ¿Sí? Entonces se preguntaban hacia los 2000, mucho antes, en realidad, si esto tenía algún sentido, el límite. Ahí estaba tratando de buscar el límite. Voy a decir algo en palabras de álgebra lineal, pero esencialmente los trabajos que existían de antes de Conso y Lesigne, de alguna manera querían inventar algo así como si estaban los valores propios, que eran el primer factor, para ir a más términos en una progresión aritmética. Había que pasar algo así como a la forma de Jordan. ¿Sí? Voy a hacer esa analogía. Es decir, esto que les dije antes, de alguna manera tiene que ver con la forma de Jordan, ¿sí? Porque son cosas nilpotentes. Solo a nivel de la analogía. Entonces, habían cosas que se llamaban valores propios generalizados, etcétera, y se hacía todo muy a la mano. La gracia este es un trabajo célebre del Bernard y Labrine, es decir, este es un trabajo que por algo tiene nombre, pero además, diría que ahí se desbloqueó una teoría que tenía 100 años. ¿Sí? Realmente se desbloqueó una teoría. Y ellos lograron demostrar la convergencia en L2 de ese tipo de promedio y otros más. Inventando algo que tenía que ver con cubo, y voy a volver atrás. Y sobre todo,
pensando este problema de la manera siguiente. Ellos dijeron, si yo quiero resolver el teorema ergódico, es decir, con un solo término, yo me voy a parar en el factor de Kronecker, ahí donde están las rotaciones abelianas, y lo voy a resolver ahí. Si lo puedo resolver ahí, ellos dijeron, lo puedo resolver en cualquier sistema. Entonces la pregunta que se hicieron es que si habían otros factores que se llamaron característicos que me permitían resolver a la mano, voy a decir de alguna manera, de manera simple, las otras convergencias, y cuando los resolvía ahí, yo era capaz de demostrar que los resolvía en todos lados. ¿Sí? Esa es la filosofía, buscar factores donde uno lo podía resolver. Y encontraron unos factores que se llaman los factores de Hoss-Krafft, por supuesto. ¿Ah? ¿Y en qué consisten esos factores? Consisten, voy a decir, en poner, se construyen de una cierta manera, pero les quiero mostrárselos de manera cúbica. Uno toma el hipercubo 0,1 y va a quedarse con todas las configuraciones que son de la forma poner un elemento de X en cada una de esas esquinas. ¿Sí? Ese es un espacio medible, etcétera, haría todas las propiedades que tenía el espacio original, pero tengo que decidir qué medida de probabilidad poner. Entonces ellos inventaron una medida de probabilidad para poner en este cubo, que esta medida que está acá, que se llama Musuté, y crearon una seminorma. Pero lo más importante es que esa medida es una medida en el espacio de cubos que tiene una propiedad súper interesante, que era que casi seguramente, si yo conocía todas las coordenadas, y casi seguramente en esas coordenadas podía deducir la que quedaba, posiblemente de una manera única, entonces yo vivía en un factor nilpotente. Ese fue su teorema. Ellos decían, voy a crear estas medidas, no les voy a explicar cómo, es muy enredado, ¿ah? Pero ellos decían, si esta es una medida en los cubos, y yo conozco todas las puntas de los cubos que tienen elementos de X, y casi seguramente en esta medida puedo deducir el que me falta, de una única manera, es si solamente si el factor que voy a crear, que se llama de orden D, es una estructura nilpotente. ¿Sí? Por eso se llama teorema de estructura, es decir, a través de una medida de probabilidad, uno podría deducir la geometría de ese espacio. ¿Sí? Y esa geometría de ese espacio ellos demuestran que es la que me permite, en muchos casos, probar la convergencia en el. Estoy yendo rápido, pero solo para decirles que es una teoría hiper profunda. ¿Sí? Yo quiero demostrar esa convergencia, y para demostrar esa convergencia tengo que crear lugares, que son estos, para acá son estos factores, y en cada uno de esos lugares soy capaz de demostrar una de las convergencias anteriores, y si la demuestro en estos lugares, la puedo subir a la convergencia en el espacio. Yo creo que no es algo evidente, pero dado esa propiedad de la norma que les puse acá, se podría hacer. Como no es mi parte, voy rápido. Solo que lo importante de estos factores, voy a decir así con las manos nomás, es que las medidas que yo pongo en los cubos tenían esa propiedad de que si yo casi seguramente deduzco una punta y siempre la puedo deducir de manera única, eso no es cualquier cosa, quiere decir que mi espacio casi seguramente tiene geometría. Es como el espacio de las matrices módulo Z. ¿Sí? Es decir, ellos se dieron cuenta que había una estructura donde había que demostrar estos teoremas. No solo era una demostración técnica, sino que había una estructura matemática nilpotente, donde una rotación nilpotente, donde uno podía demostrar el teorema. Una cosa, voy a decir simpática, pero que en general este era el factor que siempre la gente miraba, que era el factor de los valores propios. En general, los sistemas dinámicos que uno estudia, ¿por qué no miraba estas cosas que estaban acá? Porque no existen. ¿Ah? Es decir, esto es una construcción que en teoría existe, pero en la práctica, en muchos sistemas dinámicos concretos, al menos que yo estudio, están colapsadas en el primer valor propio. Es decir, es como que la matriz sea diagonalizable. ¿Sí? Pero voy a hacerlo así. Es decir, yo podría, cuando tengo factores nilpotentes, como que estoy obligado a hacer la descomposición de Jordan. Pero y en la mayoría de los sistemas que uno mira, voy a decir, era como tener matrices simétricas y todo colapsa en los valores. ¿Ah? La matriz era diagonalizable. Y por eso que posiblemente uno no podía imaginar dónde se hacía la demostración, porque no conocía eso. Entonces la pregunta, obviamente, $1.000.000 del Bernard, el Bernard me decía, hay una cosa simpática en las rotaciones de espacio compacto, puede decir, el factor de Kronecker siempre es topológico. Entonces, como siempre es topológico y es muy rígido,
Entonces la pregunta era saber si esos factores, voy a decir, medibles que él había creado con Braina para demostrar estas convergencias ergódicas, la pregunta era saber si las podíamos hacer topológicas. ¿Sí? Las podíamos construir. En topología no puede construir nada casi seguramente, ¿sí? Tiene que construir a la mano. Entonces la pregunta, y ahí en el juego, es que si podíamos definir cubos derechamente topológicamente. Entonces eso lo hicimos hace 15 años ya, pero todavía existen. Entonces lo que uno hizo fue tratar de copiar la recurrencia cúbica que les mostré al inicio. Entonces creamos una categoría de objetos que partían así. Esto es una línea. Nosotros le llamamos cubos, pero son hipercubos. Entonces partíamos con un hipercubo de dimensión 1, digamos, donde tengo 0 y 1, y en cada uno de esos puntos yo partía con X y después lo iteraba N veces. Entonces ya esa configuración la guardaba y después tomaba la adherencia de ese conjunto y obviamente iba a tener pares X, Y. ¿Sí? No sé cuáles son cosas raras. Si el sistema era transitivo, por ejemplo, y tenía un punto que tenía órbita densa, claramente iba a obtener el producto. Pero eso tenía poco interés. ¿Sí? Entonces después uno pasaba a la etapa que sigue. Entonces, simplemente decidimos copiar la estructura, ¿no es cierto?, que salió de la recurrencia y tomar un punto, iterarlo en M en N, como si tuviese un paralelogramo, M más N veces, y tomar la adherencia y empezar a ver si esas estructuras tenían alguna propiedad razonable. Por eso les decía al inicio que esto parece un juego. ¿Sí? Uno pone puntos, los itera, como me dice la recurrencia de Poincaré, voy a decir de manera cúbica, toma la adherencia y empieza a obtener estructura. ¿Sí? Empiezo a obtener estructuras las puedo hacer en todas las dimensiones. Y trato de ver qué es lo que eso me puede dar. ¿Sí? Entonces uno hacía eso, para hacer el ejemplo más visual. Uno tenía un hipercubo, 0, N, M, en realidad un poco más deforme, y en cada punta, ¿no es cierto?, yo ponía la iteración en esos tiempos. Tomaba la adherencia y llegaba a algo, digamos, que llamamos cubos dinámicos. La pregunta es si los cubos dinámicos tenían propiedades. Entonces, lo primero que uno observa, voy a volver atrás, es que tiene simetría. ¿Sí? Aquí está el M y el M. Quiere decir que si yo aplico T en esta cara, sube y sigue siendo un cubo cuando aumento el M, cuando aumento el N, cuando aumento el P. Está lleno de simetrías. Eso es lo primero. ¿Ah? Tiene invarianza bajo mucho más transformaciones que la transformación original. Quiere decir que ahora yo tengo un grupo de transformaciones porque entre ellas conmutan que yo le puedo aplicar a estos objetos, ¿no es cierto? Y tratar de estudiar su dinámica. Entonces, bueno, lo hicimos hasta D, perdón, eso era hasta 3, tiene una notación eso. Entonces tenemos cubos de todas las dimensiones y tengo T más 1 transformaciones que mueven estos cubos y los dejan como cubos. ¿Sí? Entonces ya lo primero interesante es que esto sí forma un sistema dinámico para un grupo de transformaciones un poco más grande y la pregunta es qué propiedades tienen esas transformaciones. Esto no he dicho lo que es Wikimix, pero esencialmente si es que no hay valores propios, es decir, si el último factor es trivial, los cubos tienen todo lo que uno quiera. Si eran fome. Si el sistema es suficientemente caótico, ergódico, no sé, de una manera superior, digamos, es fome. Después todas las caras de los cubos superiores son cubos, es decir, tienen una propiedad, es decir, cubos engendran cubos de dimensiones inferiores, tiene simetría euclidiana, bajo permutaciones, y algo súper interesante, si el sistema original tiene puras órbitas densas, esto también tiene puras órbitas densas, lo que no tiene nada de evidente. Es decir, si yo muevo los cubos por todas estas transformaciones en el orden que yo quiera, puedo llegar a cualquier cubo. ¿Ah? Y eso se puede usar de alguna manera. Entonces, cuando uno ve que eso tiene sentido, voy a decir de nuevo, esto parece un juego, ¿sí? Porque yo puse, puedo darme cualquier estructura geométrica, de hecho yo diría que está más o menos abierto, si me pongo en triángulo, o en tetaedro, no sé, en ese tipo de familias de objetos, hago lo mismo, no es evidente lo que sale. En este caso, siempre la gente de esta teoría ergódica, yo soy más ignorante, dice, los cubos son fáciles. No sé por qué, pero claro, es porque dan resultados. Los otros, los triángulos, dan menos resultados. Entonces, la pregunta que nos hicimos es un poco la misma pregunta hasta el casi seguro de la esquina. Si yo conozco todo y quiero adivinar si este se puede completar en un cubo dinámico, la pregunta primero si se puede hacer, y la segunda si se puede hacer de manera útil.
¿Sí? Yo decía antes que en esas medidas de Hoss-Krafft, una de las grandes propiedades para definir estos factores, ¿ah? La geometría de los factores, era que si la medida décima que yo voy a poner efectivamente en esta estructura de dimensión 3, si tomo esas medidas de dimensión 3 puestas, por decir, en este tipo de cubo, y puedo casi seguramente definir de una única manera una punta, entonces la geometría del espacio no es cualquiera. La geometría es un grupo nilpotente y hay una rotación en ese grupo nilpotente. En realidad un límite inverso de eso, pero esa pregunta implica la geometría del espacio. ¿Sí? No es cualquier geometría. Entonces la pregunta ahora era si topológicamente había algo parecido. Y ese es el teorema que hicimos, se llama el teorema Hoss-Krafft. No, lo que demostramos fue exactamente lo mismo. Solo que los factores de Hoss-Krafft y de Hoss-Krafft no son los mismos. ¿Sí? Y eso es una diferencia que uno ya conoce a nivel de valores propios. Los valores propios medibles, es decir, a través de factores medibles, no coinciden con los valores propios topológicos. ¿Sí? Uno puede tener valores propios medibles que no son topológicos, es decir, uno, si uno hace la medida puede ser obvio, pero no es tan obvio. Hay sistemas, hay que construir esos sistemas. ¿Ah? Sistemas, puede decir, sistemas que son topológicos, pero con respecto a la medida yo puedo calcular valores propios en L2 que no son valores propios por funciones continuas. Aquí pasa algo parecido. Les voy a mostrar el dibujo después, pero lo que demostramos es que efectivamente si tengo dos cubos que son iguales, salvo una punta, perdón, si tengo dos cubos efectivamente que son iguales, salvo una coordenada, y eso implica que son iguales, es decir, puedo decir de manera única la que me falta, es decir, de manera rara, entonces necesariamente la geometría del espacio es la de un grupo nilpotente cosentado por de Lie nilpotente, etcétera, cosentado por subgrupo discreto, etcétera. Es decir, es como las matrices que me mostraba antes. Y eso simplemente tiene que ver con la rigidez de estos cubos. Después uno demuestra que además no es necesario mirar todos los cubos, basta mirar cubos donde tengo una coordenada que se llama X y todo el resto se llama Y. ¿Ah? En este caso, como la completación es única, la única completación posible es Y, porque los cubos en que todos son iguales existen. ¿Sí? Basta iterar 0 veces cada uno de los puntos. Entonces, esta propiedad que parece que hay que visitar todos los cubos se puede hacer más simple. Necesito simplemente visitar los cubos de una forma particular. Este es importante por algo que voy a mostrar después. Y bueno, y la geometría es la que está acá abajo. Dice que si eso ocurre, entonces el sistema es un límite inverso de sistemas impotentes de orden. Eso nosotros le llamamos teorema de estructura y de alguna manera pero prueba el análogo topológico de lo que era Hoss-Krafft. Ahora, lo simpático de esta demostración, hay varias demostraciones hoy día, nosotros queríamos una demostración topológica, pero la demostración que hicimos fue pasando por las medidas. Esas extrañas demostraciones donde uno tiene cosas medibles, pero son medibles casi topológicas. Entonces, al final uno termina arreglándoselas para poder crear factores topológicos y no factores medibles. ¿No? Es decir, usamos la estructura medible para poder hacer algo. Hoy día hay demostraciones topológicas puras, ¿ah? Que son un poco más enredadas. Ahora, ¿por qué les decía que esta propiedad es interesante? Porque hay que tratar de entender estos cubos. ¿Qué significa tener un cubo de este hilo? ¿Ah? Acuérdense que esto era una adherencia, entonces uno tenía un punto que lo iteraba nm, n más m. Sí, y le tomaba la adherencia. Entonces, ¿qué quiere decir que existan estos cubos x, y, y? Significa que yo tenía un punto muy cerca de x, que lo iteré m, lo iteré n, lo iteré m más n, si los cubos son de tamaño 2. Y me acerqué mucho a x, a y. Esto es simplemente la definición del cubo. Yo tenía estas configuraciones de la forma z, tm, tn, z, tm más n, y tomé la adherencia, quiere decir que me di un epsilon, y encontré una configuración z, tm de z, tn y tm más n de z que se aproximó a x, y, y. ¿Sí? Si ustedes reescriben z como x' y tn de z como y', en realidad lo que uno dice es que tiene un punto cerca de y, un punto cerca de x, de manera que los dos, cuando los itero n veces, quedan cerca de y.
Curiosamente, eso existía. Eso era la teoría de Ellis, creo que Oslander armaba mucho. Cuando esta relación que está acá termina siendo una relación de equivalencia, se llaman puntos regionalmente proximales, que existía en la teoría topológica y que daba de alguna manera los valores propios continuos de mi sistema. En dibujo es eso, tengo puntos cercanos X, Y, Z. Uno hace un ejercicio simple y se da cuenta que cuando tiene 3 dimensiones, tengo puntos cercanos a X, Y, y cuando los muevo en otra regularidad, se acercan de una cierta manera. Y eso obviamente define una relación entre X y Y. Puede decir que X y Y están relacionados a nivel 3. En realidad uno para el nivel 3 dice nivel 2. Y bueno, como un poco raro en esta teoría. En realidad acá uno dice que están relacionados de nivel 1. Si es que ocurre eso, uno dice que están relacionados de nivel 2. Si es que tengo puntos cerca, de manera que cuando los itero N, M y N más M, siguen cerca. Es decir, sigo teniendo regularidades cúbicas para acercarme a X y Y. Obviamente la pregunta es saber si esa relación tiene alguna propiedad. ¿Sí? Y uno demuestra efectivamente esa relación a nivel N tiene propiedades, le pusimos un nombre, se llama regionalmente proximal. Esta es la relación que yo decía que el Bernard no la quería. Bernard decía que vamos a hacer más relaciones y cosas con los cubos basta. Y esta es la que más le gusta a Oslander. Porque Oslander era alumno de Ellis, Manuel del Pino, Ellis es un gran matemático. Acá en Minnesota, Manuel del Pino era su ayudante con su doctorado, en la topológica, y Oslander era alumno de Ellis, o por ahí más, debe ser. Pero Oslander le gustó esta relación, porque la gracia de esa relación, que terminó siendo una relación cerrada, es decir, las clases de equivalencia son cerradas, son invariantes cuando muevo X y Y por la dinámica. Y lo más interesante es que en ciertos casos, nosotros solo lo demostramos para un caso, pero en general, después lo demostraron Son y Xiao, no sé por qué no lo puse acá, ellos demostraron que era una relación de equivalencia. Entonces, esa relación es una relación de equivalencia cerrada, invariante. Los alumnos de topología quiere decir que uno puede cocientar por esa relación, y que es un espacio métrico compacto también, pero lo más interesante como es invariante, que realmente define un factor. Si yo muevo un punto en X, como ella es invariante, también muevo un punto en X. Y a través entonces de esos cubos y de esas relaciones, uno define los factores. Los factores, estos son los factores, digamos, donde uno puede tratar de demostrar cosas. Obviamente que uno aquí no tenía el teorema ergódico como general, como motivación. Solo queríamos hacer una estructura topológica. Bueno, la estructura topológica sale naturalmente desde esos cubos. Entonces uno demuestra que efectivamente tenía mi sistema y tengo funciones continuas que me proyectan sobre cada uno de estos factores, como las caras de los cubos de dimensión inferior son cubos de nivel superior, entonces todos estos factores están encadenados. Este factor se conocía, que es cuando uno calcula los valores propios continuos, etc. Es decir, lo que quiero decir es que uno puede describir este sistema que está acá arriba mucho más ricamente que como lo describía. Bueno, hasta ahí nosotros estamos felices porque había una estructura, pero no había muchas aplicaciones. Las aplicaciones de Hoss-Kraa era efectivamente encontrar factores medibles en su caso, de manera que si yo demostraba ahí alguno de los teoremas ergódicos no convencionales, lo había demostrado arriba. Aquí no teníamos muchas aplicaciones, hasta ahí. Entonces salimos a buscar algunas aplicaciones. Y quiero decir esto porque eso es interesante. Cuando estábamos terminando ese paper, aparece un preprint de Camarena y Szegedy, que no sé si alguna vez lo publicaron. Yo creo que nunca lo publicaron. Que se llamaba, que tenía que ver con High Order Fourier Analysis. ¿Y qué es lo que hacen en este paper? Y según Szegedy, ellos no habían leído el paper de Hickson, ellos definen una estructura de cubos combinatorios abstractos, que esencialmente voy a decir esto es, así como teníamos cubos nosotros, ellos van a decir lo mismo, tengo cubos, tengo números puestos en los vértices del hipercubo que satisfacen propiedades de simetría, satisfacen la propiedad de que los subcubos son cubos, etcétera, etcétera.
y probaban cosas a nivel abstracto. De hecho, cuando tienen una cierta, un supuesto de compacidad en alguna parte de sus demostraciones, caen en los cubos. Salvo que no son dinámicos, son simplemente cubos, son cubos abstractos, voy a decir, algebraicos, etc. Eso quiere decir que la teoría hacía algún sentido también desde el punto de vista combinatorial. De hecho, ellos, no sé si es el título, pero le llaman, tiene un título del estilo algo High Order Fourier Analysis, ¿sí? Porque estaban buscando estructuras que justificaran un poco la multicorrelación. Algunas aplicaciones, si que tengo un minuto. Uno, dos. Voy a ir bien rápido, voy a decir, lo primero que quería decir era esto, que esto parece un resultado negativo, pero es negativo. Lo que dice es lo siguiente, dice que si tengo un sistema ergódico y asumo algo sobre el espectro, no tiene componente de Bezier, de multiplicidad infinita, pero digamos, hay algo, una propiedad que hace del espectro, entonces no tiene factores nilpotentes. ¿Por qué pongo esto? Porque la mayoría de los sistemas que yo estudiaba no tenían esa propiedad. Entonces era imposible mirar esos factores que nosotros estudiamos. ¿Y por qué eso es interesante? Porque, claro, uno se pregunta si no tengo esos factores, ¿para qué me sirve la teoría? Entonces la teoría me sirve porque yo puedo suponer que los tengo o que colapsan, y cuando colapsan pasan muchas cosas en el sistema. Tengo que saber que colapsé el sistema nilpotente de orden 2 con el de orden 1 para poder demostrar los teoremas. No me basta saber que no los tengo. Entonces eso era lo primero. De hecho, había un resultado de Hostgraf y Bergelson que decía que ciertas situaciones de recurrencia, es decir, los tiempos que me permitían recurrir en A de manera polinomial, olvídense del detalle, digamos. Esto es un teorema y cuando tengo un solo polinomio cierto, o tengo n acá, uno quiere cuantificar los tiempos de retorno de A de una cierta manera. Cuantificar significa decir que ese conjunto es grande, chico, etc. Este teorema era falso para dimensiones cuando tenía más de 3 polinomios. 4 polinomios, el teorema se llama de Kim-Chin. Ellos habían demostrado que un paper de hecho en invenciones que habían contraejemplos a ese tipo de recurrencia. Cuando nosotros colapsamos los factores topológicos, uno demuestra que esa sí es cierto. ¿Sí? En realidad, el hecho de conocer los factores topológicos permite decir que, una de las maneras que permite decir, voy a decir bien, permite decir que ese teorema de recurrencia de Kim-Chin era cierto en realidad, y las patologías que se encontraron eran porque estos factores estaban separados. Entonces, es una herramienta que de alguna manera permite pensar algunas propiedades dinámicas. Aquí tienen contraejemplos, pero en realidad los contraejemplos no existen. Déjenme mostrarles otra cosa como último ejemplo. Esto es el que a mí siempre me gustó más, pero vamos a una conferencia, está Lindeström que se enojó porque dijo, esto no puede ser cierto, todavía me acuerdo. Wang Xiaoyi, excelentes matemáticos chinos, extraordinarios matemáticos chinos, de hecho. Ellos usaron esta teoría para demostrar que este tipo en ciertos sistemas, voy a decir, este tipo de límite además converge puntualmente. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Voy a decir rápidamente. Demostraron que podían representar primero un sistema dinámico abstracto cualquiera, lo podían representar topológicamente, donde los cubos dinámicos tenían una propiedad que se llamaba de única ergodicidad, yo creo que era lo que le pidieron, no me acuerdo, pero representaron un sistema por isomorfismo, por una propiedad muy especial de los cubos, y lograron demostrar que estas cosas convergían puntualmente. Sebastián y Wembo desarrollaron esta teoría un poco más después y hicieron cubos de nivel superior y lograron demostrar cosas parecidas. Pero bueno, eso es un poco la historia de los cubos dinámicos. En realidad hicimos una abstracción de algo que existe casi desde el teorema de Poincaré, que esto de saber que existen recurrencias cúbicas, y cuando uno los abstrae topológicamente encuentra estructuras del espacio que permiten entender la dinámica. Es decir, en abstracto de muchos sistemas dinámicos. Aquí uno no trata de estudiar si a mí me dicen calcula los cubos de este sistema dinámico, imposible. Lo que importa de esta teoría es que da un cuadro para poder demostrar algunos teoremas que no se pueden demostrar, voy a decir, sin estructura. ¿Sí?
Entonces estos teoremas se demuestran cuando hay una estructura y una de las estructuras que aparece es la estructura de cubos. Y los tiempos que están acá arriba en general se han ido generalizando, se ponen polinomios acá en general, voy a decir recurrencias que son mucho más, que son muy estructuradas. Gracias. ¿Una pregunta? Gracias, mi amigo. Voy a volver una transparencia. Teorema de Chi, Chao y Juan. Para distancia. ¿Qué supone supone tema de T y T cuadrado? O sea, dos T. 2n. N y 2n. Siempre es como la transformación T y T cuadrado. No. Ah, t de cuadrado es acá, sí. Sí, sí, sí. Porque si T cuadrado como pareja es algo, eso es fácil. Ah, si tiene propiedades t cuadrado, pero acá lo veo, no tiene propiedades, las propiedades de xt. En realidad, en este caso no puse la hipótesis de ellos, pero ellos lo probaron con un caso que se llama distal. Pero da lo mismo, ¿no? Es decir, probar convergencias puntuales es una locura. T cuadrado por qué. ¿Ah? T cuadrado por qué. Es vulgar, claro. Había teoremas anteriores. Ellos lograron extender, incluso lo hicieron para convergencias cúbicas también. Tú sacas dos promedios en N y M o N promedio. ¿Ah? Pero claro, si yo tengo propiedades de t cuadrado hasta td como espacio, como producto, claro, se me puede simplificar la vida. Pero la idea es que no tienes hipótesis. De hecho, yo no sé si ya se demostró en general, no. Esta es la que todavía queda. ¿Qué significa general? No, general quiere decir que sacar la hipótesis de distalidad. Distalidad significa que los puntos del espacio nunca se acercan entre ellos. Entonces ellos probaron que si esto es cierto cuando los puntos del espacio nunca se acercan. Están siempre a una distancia estrictamente positiva. Okay. Cierto para las rotaciones. Esto es cierto, sí, para la rotación tiene... Esa es la gracia en realidad. La pregunta es, si por ejemplo los sistemas que dije nilpotentes son todos distales. Entonces los sistemas nilpotentes, todo esto es cierto. La pregunta en el caso medible era si era cierto esto en el caso de las rotaciones, voy a decir, nilpotentes, si era cierto siempre, sí. Esa es la norma de Huxley. Pero en el caso topológico no es así directo. ¿Por qué? Porque no tiene casi seguramente, etcétera. Es decir, no puedo subir topológicamente tan fácil los factores. Y bueno, ellos lo demostraron al menos para los factores, es cierto. No, para las rotaciones es cierto y además las rotaciones como la teoría de equidistribución, que es mucho más antigua. Después hay más combinaciones que me puse, pero digo, quise poner esta aplicación porque sirvió para algo la teoría, puedo decir, sirvió para muchas cosas, pero una de las cosas simpáticas es que puede abordar parte del problema de la convergencia puntual. A ellos se les ocurrió una técnica increíble. Después hay otras aplicaciones que tienen que ver con la recurrencia. Por ejemplo, uno se pregunta, a propósito de tu pregunta, si yo sé que tengo una propiedad de recurrencia en una rotación, es que esa propiedad de recurrencia la tengo en todos los sistemas dinámicos. Son conjeturas que se llaman las conjeturas de Carnelson, que es un gran análisis armónico. Alguien que hace análisis armónico, él decía, se hacía esas preguntas, todavía están abiertas, pero con esta teoría uno puede mostrar cosas en los espacios nilpotentes. Si sé que algunas propiedades de rotación, regularidades de recurrencia en las rotaciones abelianas, entonces las puedo mostrar en las rotaciones nilpotentes. Digo, es una clase de sistema, yo voy a decir que redondeó un poco la teoría. Es decir, así como decía yo, las matrices, están las matrices diagonalizables y después están las formas de Jordan. Esos factores son como, entre comillas, la forma de Jordan que faltaba para los sistemas químicos. ¿La pregunta?
pero bien clásica, no sé. Pero cuando tú mostrabas la primera slide, claro, efectivamente a mí se me ocurrió, o decía, ¿por qué diferencia entre un cubo y un triángulo, un tetraedro? O sea, a priori pensaría que todo lo que viene después se puede tener para uno o para otro. Claro, Claro, eso son mucho más difíciles. Claro, y bien, la pregunta era si hay alguna intuición que uno podría dar de por qué los cubos tienen más resultados que en los otros casos que parecerían para un ignorante parecido. Por eso te digo, Sebastián acá, pues. Claro. No, yo no sé en realidad decir, son razones técnicas las que se me vienen a la cabeza en realidad. Claro, claro, eso es una, tiene mucho más simetría. Claro, es decir, si tomáis un triángulo y haces X, N, M, tienes menos simetrías que los cubos. ¿Ah? Y cuesta sincronizarla. Las simetrías más tienen que ver con estas transformaciones que yo puse acá. ¿Ah? Por ejemplo, acá, si yo quiero pasar de cualquier configuración a otra, puedo mover esos cuatro, después los otros cuatro, después los otros cuatro, etc. Es decir, puedo jugar con ellos. Tengo mucho más juegos combinatorios. Ahora todavía no lo entendemos todo. ¿Ah? Pero efectivamente, esa es una de las razones. Hay más profundas posiblemente. ¿Ah? De hecho, con simetrías triangulares, si recuerdo bien, había los resultados de Weiss, Fustenberg y Glasner, no sé, en que ellos pensaban que tenían súper demostraciones de cosas y después se les caían por la simetría. Yo diría que eso es una de las razones. Bueno, más o menos en la misma línea, era preguntarte ¿qué otros tipos de gráficos aparecen? O ¿para qué otros tipos de gráficos uno puede ver este tipo de cosas? Entiendo por qué los cubos aparecen en método extremo. Una de las razones que pasa es que definen normas en base a los cubos, un montón de gráficos bipartitos, que es una súper famosa del año 80 de Ciudadano, que más o menos caracteriza qué gráficos serían los buenos candidatos a este tipo de preguntar. Eso uno, ¿en qué otros tipos de gráficos se ha estudiado? Y lo otro, Está bueno conocer ese terreno porque vamos a usar esos gráficos. está abierto. Y lo otro es, todos estos resultados, todas las motivaciones de estos resultados que vienen del teorema que funcionan para conjuntos densos. ¿Hay alguna otra noción en donde quizás se permita algo esparso, donde quizás el conjunto tienda no tiene, perdón, decía su opinión? Digamos, lo del conjunto de eso es porque funciona, digo yo, pero la verdad es que la pregunta es en cualquiera. ¿Sí? Digamos, decir, el teorema de Tao y lo que ellos dicen en los números primos. ¿Ah? Y ahí han aparecido otras teorías, digamos. ¿Ah? Funciones casi aleatorias, etcétera, que son las que... Sí, porque voy a decir acá una manera trivial de modelizar esto. Tengo un punto lo entero, cuando estoy en el entero correcto pongo un 1 y cuando no pongo un 0. Entonces creé una secuencia de 0 y 1. Si esa secuencia de 0, 1, la shifteo y voy a crear un espacio compacto. ¿Sí? Voy a decir eso de alguna manera el espacio de Fustenberg. Pero cuando tienes densidad positiva, lo que dice Fustenberg es que en ese espacio la medida invariante le da medida positiva al 1. Pero cuando tienes los primos, eso no es así. Entonces, claro, Tao y compañía, y Green y Tao, ellos lo que hacen en vez de poner 1, definieron una función que se llama casi aleatoria. Entonces tenéis como una guatita aquí, y esa es la teoría que hace funcionar eso. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que efectivamente no, menos yo no tengo una intuición de cuáles son los S buenos o malos, pero tienen los primos que funcionan. Si cambia la manera de crear, entre comillas, tu factor o tu sistema dinámico tipo, ¿no? No es lo que yo hago, pero lo que hice. ¿No? Pero claro, digo, la técnica de Fustenberg es muy densidad positiva dependiente para que la medida del objeto que tú quieras, digamos, que representa al 1, tenga medida positiva. Ahora, a propósito de lo que tú decías, yo no lo dije, pero estas normas se copian de las normas de Bowers. ¿Sí? Bowers tiene norma, en un espacio finito logra hacer un espacio de Banach con una seminorma, o con una norma. No sé si todos conocen a Bowers, pero alguien que hace combinatoria, números. Y lo que hicieron Bernard y Bryan es copiaron las normas de Bowers, pero en el cuadro ergódico, o las copiaron, o las incluyeron. Esto es una medida que son joinings para la gente de probabilidades, es decir, son joinings sobre el conjunto de invariantes de la etapa anterior, etcétera, son medidas enredadas, pero la base es lo que tú dices. La base son las normas de Bowers para conjuntos finitos para resolver la pregunta que decía si tengo un subconjunto
de 1 a n, y lo sumo es que me queda grande o me queda chico. Sí, por eso mismo preguntaba, porque es algo que se viene estudiando hace, no sé, 20 años. ¿Qué grafos generan normas de centro hacia Yo no creo que en teoría ergódica sea solo, ¿no? No, hay resultados de qué tipo de... La progresión aritmética tiene una diferencia, claro, la diferencia de los términos. Y la diferencia de los términos se puede tomar en constancia cero. Se parecen los resultados más recientes, se parecen, no sé, para la Braina que resultó acá, se parecen más a los de Bowers del estilo, si tengo B y hago B más B más B más B, es que me queda grande, me queda chico. Ese es el tipo de preguntas que uno se hace y las resuelven pasando por sistemas de teoría ergódica. Pero el grafo que es mejor, no sé si alguien se ha hecho esa pregunta, seguro que sí, pero que debe ser difícil. Pero yo creo que todavía en teoría ergódica está la implicancia de tratar de buscar problemas combinatorios que puedes resolver con un buen sistema dinámico. De hecho, entiendo que el Bastián o algo muy lindo en esa dirección. ¿Sí? Exalumnos de acá para sacarte. El Bastián, perdón, el Tristán. Pero es el tipo de pregunta. Bueno, si hay más preguntas, las podemos seguir en el cóctel. Y agradecemos de nuevo a Alejandro por su En el quinto. Espero. Tranquilo, por supuesto. Lo que pasa es que yo entiendo que la función del triángulo, los triángulos son norte, esto es un largo 4 que tendría